Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el Padre Arturo Díaz, sacerdote legionario de Cristo. Una vez más, bienvenidos a los ejercicios espirituales en Radio María. Les habla el Padre Arturo Díaz. Antes de entrar en el tema de esta meditación, que tiene como título Estar con el resucitado, dispongámonos para hacer la debida meditación de todos esos consejos que ya hemos referido de Santa Teresa, en lo que supone esa soledad, imbuido de ese silencio, de esa presencia de Dios, de ese diálogo con el Señor que está ahí, que me ama. Tomar conciencia de cuántos hay que están rezando por el fruto de estos ejercicios espirituales en esta iglesia que camina en Cuaresma, que se acerca hacia los días santos de esa Semana Santa, de ese Triduo Pascual. Vamos a hacer meditación sobre un tema netamente pascual, que es el Cristo resucitado. Vamos a encomendarnos unos con otros para que podamos alcanzar las gracias que Dios pone a nuestra disposición. A veces ha sucedido en la vida del alma, yo puedo contar alguna anécdota de estas, de que cuando menos lo esperaba uno ha tenido la gracia que menos uno podía imaginar, en el momento y en el lugar menos pensado. Y así nos puede pasar a nosotros, que estamos haciendo estos ejercicios espirituales en la distancia de lo que supone nuestra situación geográfica, física, pero en esa unidad que supone el cuerpo místico de la Iglesia, y el estar todos en este ámbito de oración, en el que podemos bien sentir ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, de los discípulos con la Santísima Virgen en el cenáculo, en el que perseveraban todos en la oración, junto con María, la Madre de Jesús. Pidamos por aquel que más necesite también de nuestras oraciones. Nos unimos a toda esa oración de la Iglesia contemplativa de manera especial, en sus conventos, en sus monasterios, y nos disponemos a esta, pues ya, quinta meditación en la cual nos encontramos en este sexto día, después de haber hecho todo ese recorrido de esas meditaciones. Quizás alguno de los oyentes pues ha sido, digamos, fiel a cada uno de los momentos de estos ejercicios espirituales y ha estado en todas las meditaciones. Hacemos una recopilación por si acaso alguno no ha estado. La primera, y siempre ha sido basada en Santa Teresa, las meditaciones, y tiene como título una frase de Santa Teresa. La primera, hacer su voluntad. La segunda meditación, hacer mudanza en muchas cosas. Tercera, del pecado Dios nos libre de él. La cuarta fue una plática sobre la oración. La quinta, la anterior, poned los ojos en el Cristo crucificado y todo se os hará poco. Podemos correr el riesgo, y bien se puede dar incluso en este ámbito que viene de la Semana Santa, en que nos quedamos en procesiones de dolor y no pasamos a lo que supone el gozo de la Pascua, de ese Cristo resucitado, y necesitamos llegar a ese culmen que supone esa cruz que se torna gloria, ese sepulcro que se torna vacío, ese llanto que se torna gozo, ese silencio que se torna estallido, y necesitamos dar ese salto. Llevados de la mano de Santa Teresa a través de esta meditación, yo comenzaría en la importancia que ella da, y ya hemos hecho mención de esto, a las imágenes, con esta pregunta: ¿qué imagen tenemos de Jesús? Y es interesante observar que en Santa Teresa esta imagen, la mayoría de las veces, es la de un Jesucristo luminoso, majestuoso, resucitado. Ella lo dice en su libro de la vida 29.3 y dice así: casi siempre se me representaba el Señor así resucitado. Si no eran algunas veces para esforzarme,
si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas, mas siempre la carne glorificada. Este es el Cristo que Santa Teresa tiene ante sus ojos. Un Cristo glorioso, majestuoso, luminoso, resucitado. Nos podemos preguntar qué Cristo yo tengo delante de mí. Es un Cristo, vamos a decir, que no me dice nada. Es un Cristo muerto, es un Cristo apagado, es un Cristo desdichado. Yo necesito ese Cristo con todo ese esplendor. Y ese esplendor me lo da, no cabe duda, el misterio de la resurrección, que siguiendo de alguna forma la temática de los ejercicios espirituales de San Ignacio, nosotros estamos llegando a este punto, que es tan imprescindible al ir ya terminando los ejercicios espirituales. Las meditaciones sobre la tumba vacía, sobre el Cristo glorioso resucitado. Tras la meditación anterior, de contemplar y meditar en el Cristo muerto en cruz, es necesario esta otra contemplación, la del Cristo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado, de ese Cristo que sale del sepulcro. Bien lo tenemos en los Evangelios, tomo tan solo el de Lucas 24:5, no está aquí, ha resucitado. Yo me he preguntado en los años que he vivido en Jerusalén, ¿cómo puede ser que los discípulos primeros que fueron a la tumba vacía, avisados por María Magdalena, Juan y Pedro, ellos fueron testigos, y nos dice el Evangelio de San Juan, vieron y creyeron, y salieron de ahí corriendo a anunciar que la tumba estaba vacía, que Jesús ha resucitado? Y tras estos primeros testigos fueron los demás discípulos, y así a lo largo de la historia hasta el día de hoy ha habido una cadena incontable de seres humanos, de peregrinos, de cristianos que hacen fila para poder entrar en esa tumba vacía. Yo también me preguntaba ya, en el deseo de poder tener los cristianos los santos lugares, pensemos por ejemplo en la época sobre todo los cruzados, en esa reconquista de los santos lugares que habían sido profanados, sacrilegiados, pues ante la dificultad de llegar a Jerusalén, hubiera sido fácil quedarse en lugares tan magníficos como el lago Galilea, decir, bueno, no sé, es difícil, no sé, es imposible, no se puede llegar a Jerusalén, bueno, pues quedémonos, esto es maravilloso, aquí Jesús realizó su vida pública, o en un Nazaret, tan fácil como el lago Galilea, que fue incluso pues un pueblo deshabitado durante tiempo, en el que no vivió nadie, y decir, bueno, pues aquí montamos una especie, pues de Roma, o grandes basílicas, y aquí vivió Jesús 30 años prácticamente, el lugar donde más vivió en su existencia terrena. Y no, ¿qué debe tener la tumba vacía? Que los cruzados hicieron lo indecible y muchos dejaron la vida por llegar a hacer posible el acceder a ese lugar. Y ya digo, incluso al día de hoy son filas y filas y filas y filas de cristianos, de peregrinos que están ahí día y noche para poder acceder y tener, 3 segundos. Es ese tocar, ver y creer también de Juan y de Pedro. Y esta meditación nos lleva a ese sepulcro vacío, a esa tumba vacía, a ese Cristo resucitado. Sentimos ese conforto que Jesús dice a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Y Santa Teresa, ella sentirá muy de cerca esta realidad de este Cristo glorioso resucitado, y lo expresa en el libro de la vida 27:2. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, al lado derecho. Sentíalo muy claro, y que era testigo de todo lo que yo no podía ignorar que estaba cabe mí. Si Cristo ha resucitado,
Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin de la vida. Y es una presencia que nosotros, como Santa Teresa bien nos indica, debemos de sentir. Es este Cristo que está por todas partes. Y esto mismo ha hecho que la Iglesia en esta reflexión no se sienta apegada solo a un sitio, a un lugar donde, bueno, pues a lo mejor como los musulmanes, pues solo la Meca, o como el judío, o sea, solo el templo de Jerusalén. Para nosotros Cristo está presente en su Iglesia, en sus más diferentes ámbitos, lugares, sitios. Está presente en todas las almas. Cristo está ahí. Cristo está ahí en medio de nosotros. Y esto ha hecho que no nos aferremos solamente a un sitio, a un lugarcito, a un punto concreto. Esto ha sido lo que la Iglesia ha percibido después de Pentecostés y a lo largo del tiempo, después de las situaciones que se nos ha dado, que hemos tenido un éxodo donde tuvimos que salir de Jerusalén, tuvimos que salir de la Tierra Santa, tuvimos que salir de Roma, tuvimos que salir de tantos lugares por invasiones. Pensemos en la época musulmana aquí en España. Y bueno, Cristo fue donde fuimos. Y esto es muy hermoso, porque de esta forma yo no me siento solo. Donde yo esté, está la Iglesia. Donde yo esté, está Cristo. Y aún en estas situaciones, en las más diferentes que pueden ser de los que están haciendo estos ejercicios espirituales radiofónicos en Radio María, quien está en una prisión, quien está en un hospital, quien está en un autobús, quien está en una sala de espera, quien se encuentra como guardián, celador de un recinto, de una empresa, quien está en su casa, quien se encuentra en una farmacia de guardia, quien se encuentra como taxista, quien se encuentra como conductor de autobús, quien se encuentra dirigiendo un camión, quien se encuentra sin poder dormir ahí en su cuarto. Pues bien, Cristo está ahí, Cristo está ahí. Y esto, ¿cuánto nos reconforta? ¿Cuánto nos impulsa? Bien podemos decir, adiós soledad, porque Cristo está en mí. Si no, ¿qué hubiese impulsado a tantas almas que viven de una forma ermitaña, que viven en los desiertos, en lo alto de una montaña, que viven en un monasterio, en un convento, en la que no sienten la soledad, porque Cristo está ahí, ese Cristo resucitado. Y necesitamos, si Dios quiera, que esta meditación de estar con el resucitado ayude a entrar en esta verdad de fe sobre este Cristo resucitado. Corremos el peligro de quedarnos en un Cristo histórico, anecdótico, referencial, distante, y en definitiva no vivimos ese resucitó del tercer día de entre los muertos que pronunciamos en el credo. Es interesante a veces cuando hacen por ahí entrevistas, bueno, y para usted, ¿quién ha sido el principal personaje de la historia de la humanidad? Incluso quien responde en algunos casos es un ateo y dice, pues yo creo que Jesucristo ha sido un personaje histórico que ha marcado la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahí se queda, como quien puede decir, pues Napoleón, o Cicerón, o Descartes, pero vamos, que no le dice nada a su hoy, a su presente, a su situación. Nosotros no podemos quedar anquilosados en un Cristo histórico que fue ahí, no. O sea, es que Cristo, como bien dicen los Hechos de los Apóstoles, ayer, hoy, siempre. Y yo necesito ese sobre todo, siempre, este Cristo actual, que no queda en ese marco de la Palestina, sino que Cristo se extiende a todo el tiempo y a todo el mundo. Y es este Cristo ahí resucitado. Y tenemos que hacer, a través de estas meditaciones ahora, de este Cristo resucitado, esa experiencia del Cristo resucitado. Vamos a disponernos de escuchar una música que nos eleve, que nos haga meditar, y vamos a continuar
acerca de hacer la experiencia del Cristo resucitado. Continuamos en nuestros ejercicios espirituales en Radio María. Les habla el Padre Arturo Díaz, aquí desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila, y nos encontramos en esta meditación sobre el Cristo resucitado, estar con el resucitado, que nos dice y nos incita Santa Teresa de Jesús en esta su frase, y vamos con esa experiencia del Cristo resucitado, que incluso nos debíamos de preguntar, yo en mi vida cristiana he tenido esta experiencia del Cristo resucitado. Uno siente muchas veces a la hora de celebrar funerales, de acompañar a la gente hacia el cementerio, yo me quedo ahí, en ese momento a veces duro, trágico, doloroso, o yo logro dar ese salto del Cristo resucitado. En mi meditación y mi relación con Jesucristo, me quedo con un Jesucristo solamente ahí clavado y muerto en la cruz, o yo puedo experimentar ese Cristo resucitado que me da ese empuje, ¿no? Ese brío, esa fuerza, esa luminosidad. Y yo necesito entrar en esta experiencia del Cristo resucitado. Yo recuerdo en mi época de casa de formación, un formador que le decía a un hermano, pues hermano, yo es que el Cristo que usted tiene, con ese Cristo, lógicamente, yo no puedo seguir avanzando en la vida religiosa, porque a mí ese Cristo que usted tiene, como que no dice nada, o sea, no dice nada, ¿no? Y a mí esto realmente me abrían los ojos para decir, es que, claro, o sea, si yo quiero llegar hacia el sacerdocio, si quiero hacer los votos perpetuos, si yo quiero profesar, quiero identificarme con lo que yo tengo que ser como religioso, yo necesito un Cristo vivo, y aquí cada uno pues se lo puede aplicar también
en su vida matrimonial, familiar. Yo necesito un Cristo vivo. Si yo quiero salir del pecado, si yo quiero involucrarme en el apostolado de la Iglesia, yo necesito un Cristo vivo. Si no predicamos tal vez pues un Cristo medio muerto que está ahí, bien está esa crítica de Nietzsche que cuentan de él, que estaba en las inmediaciones de una iglesia católica y veía salir la gente con cara así mustia, ¿no? Triste, seria, y él mismo pues ahí dijo, ¿no? Si ese es el Cristo resucitado, yo no puedo creer, porque tienen cara de no resucitados. Entonces yo necesito cara de resurrección. Y podríamos incluso ver, bueno, cómo, que cada quien se ponga en su espejo, ¿cómo salgo yo de misa? ¿Cómo salgo yo de la celebración eucarística? ¿Cómo salgo yo de una iglesia después de haber estado ahí rezando? Yo transmito con mi rostro ese Cristo resucitado. ¿Por qué nos entusiasman y nos impresionan tanto las almas contemplativas? Y yo soy testigo aquí, en este monasterio de la Encarnación, que la gente sale diciendo, pero qué alegría, qué entusiasmo, pero qué cara de dicha, de felicidad. ¿Por qué? Porque ellas, las carmelitas, en este caso, viven el Cristo resucitado. Pero si yo no digo ese Cristo resucitado, pues ahí está. La cara mustia, larga, donde no nos saludamos, donde entramos y salimos igual, porque no hemos resucitado el Cristo en nosotros. Yo necesito contagiar incluso a un mundo que carece de sonrisa, de felicidad, de alegría, de gozo. Necesito este Cristo resucitado. Y esta fue la experiencia de esa primera comunidad cristiana. Nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 15, 3, 5, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Y todos ellos se contagiaron del entusiasmo del Cristo resucitado, que les hizo que no se quedasen en esas inmediaciones de Jerusalén, esa facilidad a lo mejor de estar pues en sus lugares de origen, donde sintieron ese impulso en personas que no habían salido más allá de ese marco de la Galilea, prácticamente de Jerusalén, de ese lago de Tiberíades, y que se fueran a lugares tan extremos como la India, como incluso San Pablo hace referencia de nuestra España, que llegasen a Roma, y todo porque por el entusiasmo del Cristo resucitado. De ahí que se viene a sintetizar el querigma, el anuncio en la buena nueva, la buena noticia que transmitían. Santa Teresa, y estamos en ella, parándonos y basándonos en esta meditación de estar con el resucitado, así lo vive también. Si esa imagen nos dice, es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo, y da a entender que es hombre y Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él después de resucitado, y viene a veces con tan gran majestad que no hay quien pueda dudar, sino que es el mismo Señor. En el libro de la vida, pues alguno lo quiero volver a releer, 28:8. No cabe duda que esta experiencia que delata aquí Santa Teresa del Cristo resucitado, pues cómo no la va a impulsar a ella a transformar esa vida mediocre en la cual sentía que ella vivía y llevar una vida religiosa mucho más elevada, con mucho más atino, más visión, más perfección. ¿Cómo no se verá impulsada a crear la reforma dentro de la orden? ¿Cómo no se verá movilizada a salir de lo que podía ser pues una vida ya enclavada aquí en el monasterio de la Encarnación y fundar su primer palomarcico, San José, y de ahí verse tan impulsada de este Cristo resucitado que irá a fundar a tantísimos lugares de nuestra geografía española, completando en total 19 conventos, 19 fundaciones. Y todo esto en base a la experiencia de este Cristo resucitado que quemaba el alma de Santa Teresa. Porque la experiencia y la vivencia del Cristo resucitado transforma, cambia. Así que es algo que necesitamos. Y lo podemos percibir que cambia las penas, el sinsentido de la vida, el miedo a la muerte, la incerteza del más allá,
las tristezas sin consuelo, el trasfondo de nuestra fe. Y esto hace que podamos constatar en quienes viven el Cristo resucitado, que la nota característica es la alegría, como hemos llegado a mencionar, la alegría. Yo les animo, y a mí de chico me ayudaba hacer así, por decir de alguna forma, pues una especie de sociograma, y me ponía a mirar a mis compañeros de clase, de colegio, en el regreso del fin de semana, un lunes en la mañana, ¿con qué rostros entraban a clase, al colegio? ¿Eran rostros de alegría? Pues no les digo nada, y más un lunes en la mañana, ¿sabe yo después de qué fin de semana? ¿Eran rostros de alegría? Eran personas además jóvenes, ¿no? Había entusiasmo, y yo delataba como esa falta de alegría. Incluso en momentos que podían ser estelares, ¿no? De una fiesta, de una discoteca, ¿no? De un viaje, había rostros de alegría, y a veces pues quedas cuestionándote. Yo también ponía mucho la mirada cuando iba a los estadios de fútbol, ¿no? Al Santiago Bernabéu, al Vicente Calderón, al Nou Camp. Veo rostros de alegría y me quedaba, ya digo, y tenía 15, 18 años, ¿no? ¿Y dónde yo encontraba la alegría? Pues resultaba que yo encontraba la alegría en mi párroco, en los capellanes de mi colegio, en las carmelitas aquí que visitaba cuando yo entraba más mi hermana en Nuestelo Encarnación. Yo veía esos rostros alegres. Yo me cuestionaba, ¿dónde está la alegría? Y yo me decía, pues lógico, como que la alegría no está en el fútbol, en la música, en el viaje, en la diversión, en los estudios, en el colegio, los amigos. La alegría realmente está en Dios. Y yo quiero ese Dios. Y tú también quieres ese Dios. Pero un Cristo resucitado que nos invada de esa sonrisa contagiante, de esa ilusión, de ese entusiasmo. Y esto no es que sea una utopía. Esto es una realidad porque uno lo constata en todas estas personas, en todas estas almas. Y es la alegría que yo quiero. Y ahí la tenemos, la alegría de estar con el resucitado, con el resucitado. ¿Y dónde encontrar el resucitado? Santa Teresa percibe esto y apunta, y es muy interesante, al sagrario como lugar de encuentro con este Cristo resucitado y el deseo de poder estar con Él. Y nos dice en el libro de la vida, ¿quién nos quita de estar con Él después de resucitado? Pues tan cerca le tenemos en el sacramento, a donde ya está glorificado. Él he aquí, sin pena, lleno de gloria, esforzando a los unos, animando a los otros, antes que subiese a los cielos. Y nos lo dice esto Santa Teresa en el libro de la vida 22.6. Y yo destaco esta frase de Santa Teresa, este párrafo, porque me ha hecho pensar, esto lo dice hace prácticamente 500 años, pero la devoción a la Eucaristía, al Santísimo Sacramento del altar, uno puede percibir, y tenemos una dicha muy grande, cómo se ha ido desarrollando de manera especial en los últimos 100 años, desde final del siglo XIX, con todos los congresos eucarísticos, con el gran Papa de la Eucaristía, San Pío X, de inicio del siglo XX, y luego las más diferentes órdenes religiosas, instituciones, asociaciones en base a la Eucaristía, que han hecho que se levanten templos eucarísticos, ¿no? Iglesias, órdenes dedicadas 24 horas al culto del Santísimo Sacramento. Y podemos percibir en nuestros últimos tiempos todo este movimiento que ha habido y que hay, que está ahí, en torno a la adoración. Entonces, si esto lo dijo Santa Teresa hace 500 años, ¿qué no podemos decir nosotros? Que incluso tenemos tantas posibilidades.
donde pues en el tiempo de Santa Teresa, la exposición del Santísimo no era tan habitual, la comunión diaria no era habitual, ni incluso hasta la misa diaria no era tan habitual, ¿no? Se veían como cosas extraordinarias. Ha quedado todavía incluso en los mandamientos de la Iglesia, cuando decimos al menos comulgar una vez al año, por Pascua Florida. Y esto, el magisterio de la Iglesia nos fue adentrando en lo que supone el sacramento de la Eucaristía, la necesidad de la recepción y el poder comulgar todos los días, incluso bajar la edad de los niños a la hora de la comunión, cuando San Pío X decreta de que se puede llegar a comulgar si el niño está capacitado, preparado, y pone así, digamos así, como una frontera lo que viene a ser el uso de razón. O sea, si uno tiene uso de razón, bueno, pues tiene posibilidad de poder recibir a Jesús con la debida catequesis. Entonces, somos unos afortunados. En este dedo indicador de Santa Teresa, queréis hacer la experiencia del Cristo resucitado, pues ahí lo tenéis, ¿no? En el sacramento de la Eucaristía. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿yo aprovecho suficientemente el sacramento de la Eucaristía para hacer de ese santo lugar ese encuentro con el Cristo resucitado? Y cada quien que vea a su alrededor cuántas posibilidades tiene de estar frente a Cristo en la Eucaristía. Lo que es la parroquia, lo que es la capilla con el Santísimo expuesto todo el día, lo que son los turnos de adoración, lo que es la capilla de mi universidad, de mi facultad, de mi colegio, lo que es esa iglesia que llevan esas monjas que están ahí al lado de mi casa, y bueno, las posibilidades que yo tengo. A mí me hace pensar, y yo aquí animo a quienes están escuchando, en lugares rurales, los pueblos, tiempo atrás, siempre había alguien que tenía la llave de la iglesia, y aunque no hubiera sacerdote, se abría, se tocaban las campanas, se rezaba el rosario. Y ahora como que estamos con las iglesias cerradas y pues bueno, qué pena que no hay más sacerdotes, y claro, pues resulta que hay pues una celebración eucarística un domingo al mes. Bueno, ¿y qué hacemos los que estamos ahí? Abramos iglesias, fomentemos la oración. Jesucristo, el culto eucarístico, o sea, está ahí, esa lucecita roja, es para movilizarnos, y en este sentido de esta meditación hacer esa experiencia, ¿no?, del Cristo resucitado. Vamos a escuchar una música, podemos seguir hablando y vamos a seguir, por supuesto, pero bueno, vamos a hacer un alto para poder digerir todo esto, poderlo reflexionar, sacar propósitos, percibir este Cristo resucitado que está con nosotros y que me impulsa, que me anima, que me entusiasma, que me lleva. Y tras la música seguimos aquí, en estos ejercicios espirituales y en esta predicación de esta quinta meditación de estar con el resucitado. Pasó por mi vida y la levantó, su mirada me dio dignidad, siguiendo sus pasos me transformó, en él encontré la verdad, porque aquella tarde todo acabó, porque mi maestro murió. Mujer a quien buscan tus lágrimas, Necesito encontrar a mi Señor. María, Rabboni, cambia tu llanto en anuncio, grítale al mundo que vivo. María, Rabboni, cambio mi llanto en anuncio, grítale al mundo que vives. Aleluya, aleluya.
anuncio, grítale al mundo que vivo, María. Rabboni, cambio mi llanto en anuncio, gritaré al mundo que vives. Va caminando conmigo, Él para siempre está vivo. María. Maestro. Entramos ya en esta última fase de esta meditación, de estar con el Cristo resucitado, en estos ejercicios espirituales en Radio María. Y les habla el Padre Arturo Díaz. Y estamos en el deseo de hacer esa experiencia del Cristo resucitado. En camino de perfección, Santa Teresa, y estamos basándonos en ella, 26.4, para aquellos que están anotando, dice así: si estáis alegre, mirad el resucitado, que solo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará. Con qué claridad y con qué hermosura salió, con qué majestad, qué victorioso, qué alegre, como el que venció en la batalla, que todo lo quiere para vos, junto con él. Santa Teresa es fantástica en lo que decíamos de San Ignacio de Loyola, los ejercicios, en lograr esa composición del lugar, donde yo me adentro en ese marco de esa escena, y en este caso Santa Teresa nos lleva a eso, a esa escena del Cristo resucitado, que ha salido del sepulcro y es victorioso y está con esa luminosidad y está majestuoso. Y yo necesito de ese Cristo resucitado, con ese esplendor. Yo he hecho en falta, y Dios quiera que estamos en este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, celebrando el primer centenario del monumento y de la consagración de España al Corazón de Jesús, ahí en las afueras de Madrid, en el Cerro de los Ángeles, en ese epicentro geográfico que constituye ahí ese montículo de ese Cristo majestuoso en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que uno podía ver con facilidad en las casas, donde estaba ahí entronizado, donde era como una bienvenida que te daba la casa cuando uno entrabas, donde su postura con los brazos abiertos te llevaba a esa victoria, a esa acogida, a ese abrazo, ese corazón abierto, visible, te llevaba ahí a su amor. Y es una imagen clara de este Cristo triunfante, glorioso, majestuoso, y lo necesitamos. Así que bueno, yo animo desde aquí como una iniciativa apostólica de los muchos propósitos que pueden ir surgiendo en estos ejercicios espirituales, desde quien a lo mejor tiene tienda, de quien a lo mejor hoy es artista, es escultor, de quien hoy pues dirige un movimiento, un grupo, un equipo, una parroquia, la divulgación de la imagen del Sagrado Corazón, ahí en nuestras casas. Vivimos en el mundo de la imagen, y hemos hablado Santa Teresa de la importancia que la daba, y más en un tiempo donde había carencia de imágenes, a diferencia de nuestra época, donde es tan fácil tener imágenes. Pues yo animo a que pueda ser una divulgación de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que en la pedagogía, en la educación, la imagen es fundamental. ¿Cuántos incluso de los que estamos haciendo estos ejercicios y predicando los mismos, nos hemos visto imbuidos de esa imagen, formados, se nos ha quedado en la retina, y la imagen ha sido importante? ¿Qué imagen? Y preguntamos al inicio de esta meditación, bueno, yo tengo de Cristo. Entonces, que pueda tener esa imagen gloriosa de ese Sagrado Corazón de Jesús que está ahí, amparándome, bendiciéndome, acogiendo, pero yo necesito esa imagen. Así que bueno, propaguemos la imagen
Si no es en estatua, pues oye, al menos es mucho más fácil, la imprimo. Es tan fácil como entrar en Google, imagen Sagrado Corazón de Jesús, imprimirla y ponerlo ahí, en mi escritorio, en mi dormitorio, en mi salón, en mi biblioteca, en mi lugar de trabajo, en mi autobús, donde pueda y que me venga a ayudar y que ayude a muchos otros. Pero necesitamos esta imagen de este Cristo resucitado. San Ignacio de Loyola, y estamos amparándonos en sus ejercicios espirituales, en el número 223, nos invita, dice, pedir lo que quiero, pedir gracia para alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. La gracia de poderme alegrar con este Cristo del que estamos haciendo esta meditación, resucitado, y que nos llena, como dice San Ignacio de Loyola, de tanta gloria y tanto gozo. O sea, un Cristo que no puedo resistir y que necesito comunicarle, expansionar la experiencia que he hecho de Cristo. Esto es como cuando alguien llega de un viaje que ha sido fantástico, pues es que no para de contar, ahí en casa, en el trabajo. Para mí era fascinante esas personas que tienen esa capacidad de poder relatar que parece que, oye, que es que también estuviste tú en el viaje. Y es porque han hecho una experiencia fantástica. Pues esto igual y más todavía. Cuando yo he hecho la experiencia del Cristo resucitado, es que pues la tengo que contar, o sea, no puede quedar dentro de mí. Porque el ser, y esto en la antropología bien lo sabemos, es un ser eminentemente social. Entonces necesita comunicarse, necesita convivir, estar con los otros. Si no, pues es como el pez fuera del agua. Pues eso, pues que se muere en la orilla, por más bonita que sea, con flores, con un sol estupendo, pero que no tiene el agua. Entonces, el ser humano es un ser eminentemente social, comunicativo. Necesitamos comunicar este Cristo resucitado, pero de manera especial en la forma en que yo lo vivo. Y hay una nota de alegría en un mundo que estamos tan necesitados de la misma, que se puede percibir en los que viven el Cristo resucitado. Y esto es el cambio de vida que experimentan. A mí siempre me ha encantado, y yo lo recomiendo y puede ser otro buen propósito de estos ejercicios espirituales, la lectura espiritual, la lectura de la vida de los santos, la lectura de conversos. Los conversos son de manera muy especial vidas que pueden mostrar este cambio de vida de este Cristo que han resucitado. Unas vidas sorprendentes, donde se vieron sorprendidos por Dios y entonces les pegó un giro ahí en su vida. Quien no creía, quien no fue educado en la fe, quien odiaba la fe, y tuvo ahí un cambio, y hay historias así fascinantes, de quien entró ateo en una iglesia y salió católico, de quien nunca había recibido nada, ningún tipo de formación, ni nada, y de repente por la lectura de un libro, pues como dijo Edith Stein, cuando era todavía filósofa y atea, leyendo a Santa Teresa, y leyó el libro de la vida, y lo leyó además en una noche. O sea, es impresionante la capacidad que tenía esta mujer, y cerró el libro en la madrugada y dijo: encontré la verdad. Y es impresionante, como que escapa de nuestra programación, de nuestra mente, y Dios lo hace posible. San Pablo, que es uno de los grandes exponentes de lo que es la conversión, en Gálatas 3:1 lo expresa así, diciendo: ya que hemos resucitado con el Señor, estamos llamados a buscar los bienes de allá arriba. Y San Pablo es un claro exponente. Él pasó del hombre viejo al hombre nuevo. De soberbio, egoísta, perezoso, podríamos catalogar como tantos conversos indiferentes, mentirosos, a ser verdad e imagen y semejanza de Dios.
ese cambio, ese giro, en que bien se podía dividir sus vidas como dividimos la cronología de la historia de la humanidad, en un antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién era antes de Cristo esta persona? En este caso San Pablo. ¿Quién fue después de la experiencia del Cristo resucitado? Otra persona. Así que yo les animo, como uno de estos propósitos, de estos ejercicios, a la lectura espiritual. Busquen, aprovechen, pidan recomendación, y quien está dedicado a la formación de almas son sacerdotes, religiosas, religiosos, los padres de familia. Dejemos buenos libros de lectura espiritual que tanto pueden ayudar. Y si yo mencionaba de un cambio, pues en caso de San Pablo, me quedo con otro, que es el de San Francisco de Asís. El cambio que experimentó este joven tras la experiencia que tuvo de ese Cristo que le llamaba a reconstruir su iglesia. Una reconstrucción que él sentía que comenzaba por sí mismo. Y es lo que él hizo. Reconstruyó su vida cristiana y reconstruyó su iglesia. Y nosotros pues seguimos mirando lo que este santo y tantos otros nos dejaron tras su experiencia del Cristo resucitado. Esta es la meditación que hemos tenido y que tenemos que trasladar durante todo el tiempo que podamos para poder vivir esta esencia fundamental, porque bien nos pesará San Pablo: si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero como Cristo ha resucitado, pues nuestra vida adquiere otro crisol, otra dimensión. Y como siempre he llegado a recomendar pues alguna lectura, he dado algún apunte sobre ello, y he mencionado ahora a San Francisco de Asís. Terminamos con esa oración famosa de San Francisco de Asís, en la que se puede percibir, y yo quisiera que la rezáramos y la leyésemos con esa visión del hombre que no había hecho la experiencia de Cristo, a quien ha hecho la experiencia de Cristo, y entonces se convierte en instrumento. Y rezamos esa oración y decimos: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia yo ponga la unión, que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Nos despedimos con esta oración inmortal de San Francisco de Asís, instrumento de paz, instrumento de amor, en ese cambio de vida, en esa conversión a través de la experiencia de este Cristo resucitado. Y mañana, Dios mediante, entraremos en la última meditación de estos ejercicios espirituales, que tendrá como título Obras quiere el Señor. Hasta mañana, si Dios quiere, desde Radio María, Padre Arturo Díaz.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el Padre Arturo Díaz, Legionario de Cristo.